nos salvaría. Le voy a pedir por favor que busquemos en Marcos. Vámonos al Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 9. Marcos, capítulo 8, versículo del 1 al 9. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayuna a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomó los 7 panes. Habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Vamos a orar. Señor, gracias le damos en esta noche, Señor, por su gran amor, su gran misericordia. Le pedimos, mi Cristo, que sea usted el que nos bendiga en esta hora, Señor. Bendiga su palabra, Señor Jesucristo. Ayúdenos, Padre, a ser reconfortados por ella, mi Cristo Santo. Le suplico, Señor, que limpie mi mente, mi lengua, mi corazón, que me utilice en esta noche, Señor, para hablar a mi vida, Señor, en primer lugar, y luego su pueblo. Que sea usted el control, que tome el control de este lugar. En el nombre de su Hijo amado Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Dios siempre es fiel. En cualquier circunstancia en la cual nosotros nos encontremos, siempre vamos a encontrar la fidelidad de Dios. Y mire que en ese texto que hemos leído, vemos una de las necesidades más grandes del ser humano, que es el hambre. Y aquí dice que estas personas pues ya tenían una gran multitud que era, y alrededor de unas 4,000 personas que habían venido a ver a Jesús, unas desde muy lejos, pero no había nada para darles porque estaban en el desierto. Y en esa misma noche, quizás muchos estamos acá, estamos pasando diferentes necesidades. Unas quizás necesidades económicas, otros quizás tenemos alguna necesidad familiar, alguna necesidad de salud por alguna enfermedad que estamos pasando, problemas matrimoniales, qué sé yo. Hay diferentes causas por las cuales nosotros podemos estar pasando, pero tenemos que ver que Dios siempre se va a mantener fiel, así como lo hizo con ese pueblo que Él le seguía, que a pesar de las circunstancias en las cuales se encontraban, Él suplió todas y cada una de esas necesidades que tenían en ese momento. Y vamos a ver en esta noche que nuestra necesidad no nos vuelva egoístas ni indiferentes con nuestros hermanos o con nuestro prójimo. Y mire que dice en el versículo 1 y 2, ahí donde estamos, en ese capítulo: en aquellos días, dice, como había venido una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. 3 días que habían estado en ese desierto, Jesús estaba predicando y enseñando a la multitud, y ellos lo escuchaban atentamente, pero ya no tenían que comer. Nadie había comido, ni siquiera Jesús. Todos estaban pasando por ese momento ¿y qué vamos a hacer? Y Jesús viene y se acerca a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente porque no tienen que comer. Jesús olvidó su propia hambre para saciar la necesidad de la multitud que estaba ahí con Él y que lo estaba escuchando. Pero cada vez que usted y yo venimos a la iglesia, venimos a las noches de oración, vamos a los cultos de milagros o a lo que usted quiera, nosotros somos egoístas porque oramos solo por mi necesidad.
Yo vengo y oro y derramo mis lágrimas por el problema que yo tengo, por el problema que yo estoy atravesando. Y no digo que está mal, no está mal. Pero usted conoce, quizás, voy a poner un ejemplo. Quizás yo conozco o podría conocer la necesidad que tiene mi hermana Yancy. Y yo sé que quizás, voy a ponerlo, que quizás ella puede estar pasando una enfermedad o una necesidad y yo la conozco. Y yo sé que ella necesita que Dios obre en su vida. Pero a la hora de la oración, yo solo me acuerdo de mi necesidad. Yo solo digo, Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, provéeme, Señor, guardame. Yo tengo este problema, yo tengo este otro. Y me olvido de la necesidad de mi hermano. Porque así somos. Somos egoístas. ¿Cuánto oramos aquí unos por otros? Amén. Amén. Qué bueno que lo hacemos. Pero muchas veces también se nos olvida orar por la persona que se para acá enfrente, por nuestros pastores. Porque nosotros pensamos que ellos quizás son pastores que no tienen ninguna necesidad, porque tienen más comunión con el Señor, porque están más involucrados, pero son los que más carga llevan. ¿Por qué? Porque nosotros los cargamos con nuestras oraciones también. Y le decimos, mire pastor, ore por mí, porque tengo un gran problema, estoy pasando por esta dificultad, tengo esta necesidad, por favor ore por mí. Pero no oramos por ellos, pero no sabemos la condición en la que ellos se encuentran. Entonces nosotros tenemos que aprender a orar los unos por los otros, a ver también la necesidad que tiene el otro. Y busquen por favor allí en 1 de Corintios, en su Biblia, 1 de Corintios capítulo 10 versículo 24. Primera de Corintios 10:24 dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahí nos está diciendo Primera de Corintios que tenemos que ser esos hermanos unidos para poder orar unos por otros y conocer la necesidad que el otro está pasando. Y si usted puede echarle la mano, hágalo, no lo dude, porque no sabemos cuándo vamos nosotros a pasar una necesidad y vamos a querer que alguien nos ayude. Y no sé si en su momento ya le hemos comentado con mi esposo hace un par de años, como en 2017, 2016 creo, ahí más o menos fue. Estábamos pasando una situación bien tremenda. Y nosotros nos fuimos era para creo que era 24 de diciembre, parece que era 24. Nos fuimos para la iglesia, estaba el servicio especial, fuimos y todo, pero no andábamos ni un 5 en la bolsa. En la casa no había nada que comer en ese día, en la noche. Y usted espera que la mesa esté llena de comida, que por lo general así se hace, ¿verdad? Usted prepara muchas cosas para la cena, pues nosotros no teníamos nada. Y nos fuimos. Y llegamos, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y ya nos dice, bueno, ya nos vamos. Y una hermana nos dice, no, espérense, no se vayan todavía. Tengo algo que compartir con ustedes. Vénganse. Hizo unos panes con pollo. Venga, me dijo la hermana, ayúdeme, o échale más pollo, hermano, échale más pollo. Póngale más, hágalos más cortitos. Yo no le dije a ella así mi necesidad que tenía, pero me puso en ella ese sentir de compartir algo, porque nosotros no desnudamos nuestra alma con ella y decirle, mire, fíjese que nosotros andamos con una gran necesidad ahorita. No lo hicimos, pero Dios sí lo conocía. Y cuando usted pueda compartir algo con alguien, hágalo. Y ese día nosotros fuimos bien bendecidos. Aparte de esa hermana, nos dijo, mire, llévense esto. Cuando salimos de ahí de la casa de ella, íbamos en el camino, otro hermano nos dijo, venga, pasen. Nos dieron más comida todavía. Gloria a Dios. El Señor nunca te va a dejar solo en tu necesidad, pero acuérdate también de la necesidad que puede estar pasando tu vecino, tu hermano, qué sé yo, cualquier persona. No seamos indiferentes, oremos siempre los unos por los otros. Y de allí también dice en el versículo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer.
Dios siempre se va a compadecer de nuestra necesidad. Ponga mucha atención que dice, tengo compasión de la gente. Jesús no sintió lástima por las personas, sino que sintió compasión. Y la compasión y la lástima, aunque se parecen, son muy diferentes. Dice que la compasión significa mover las entrañas a lo más profundo del cuerpo para llevarnos a la acción. Es sentir el dolor o la necesidad de nuestro prójimo como propia. Pero la lástima dice que es un sentimiento de tristeza por la necesidad de los demás, pero es pasiva, no actúa, solo se entristece, pero no hace nada. No puede decir, ay, pobrecita la hermana Yancy, está enferma, pobrecita. Esa es lástima. Pero la compasión a usted lo va a llevar a moverse, a accionar, a tener algo para con su hermano. Mira, hermana, aquí está esto. Esto le va a ayudar. Tómelo. Hermano, ¿qué puedo hacer por usted? Hermano, ¿le puedo ayudar en algo? Mire, muchas veces hasta nosotros nos damos cuenta que hay hermanos que necesitan un donante y ni siquiera eso queremos ayudar. Algo que no cuesta nada, es algo tan sencillo. Ay, hermano, es que yo le tengo miedo a las agujas. Pero usted va a ayudar a esa persona y no sabe cómo la va a ayudar. Es esa compasión que tenemos que sentir los unos por los otros, pero no lástima. Lástima cualquiera siente. Y el día sábado andábamos con mi esposo comprando en el mercado. Nosotros sábado y domingo en la mañana por lo general siempre nos vemos encontrar en el mercado central. 6 de la mañana ya estamos ahí comprando las cosas que se van a utilizar allá en la iglesia para los frescos o para cualquier actividad, y nos vamos para allá. Estábamos comprando y de repente yo vi a un niño quizás como de unos 8 años, 8 o 9 años quizás. Lo vi con un canastito lleno de frutas. Y las frutas las andaba así en bandejitas, pero de los dólares que hacen ahora. Y lo vi que estaba parado, estaba recostado en el portón y con su canastito a la par. Y le dije, regálame fruta. Y le compré. Y yo le dije a mi esposo, solo me acuerdo cuando yo venía aquí al mercado central y me ponía en las gradas a vender los tomates. Por eso yo vine y le dije, regálame, vendeme. Y le compré. Pero si yo paso, ay, pobrecito el bichito, mira, ahí está vendiendo como era, y ahora que estaba vendiendo los tomates allá en aquella fecha. Tenemos que ponernos en acción. Y nosotros decimos, pero ¿y por qué lo tengo que hacer? Porque en un momento nosotros no vamos a necesitar. No vamos a querer que los demás tengan lástima por nosotros, sino que tengan ese accionar en cualquier situación, por lo más mínimo que sea. Usted ayude. Si tiene usted para darle un plato de comida a alguien, hermano, no se lo niegue. Mira, ahí en la iglesia los niños reniegan conmigo porque los domingos yo solo hago sopas. Si usted llega a la iglesia el día domingo a trabajar, a ayudar en algo, nosotros siempre damos el almuerzo a cualquiera que llega y no importa la cantidad que lleguen. Pero yo le digo a mi esposo, si llegan muchos, lo más abundante que es la sopa. Entonces yo siempre hago sopa y los niños me preguntan, hermana, ¿y ahora qué va a hacer sopa? Ay, no, otra vez sopa. Ellos reniegan conmigo por eso. Pero yo le digo a mi esposo y me dice, mira, viene mucha gente a comer. Sí, le digo, vienen muchos hermanos, ayudan, aportan, pero ¿sabes qué es lo que yo pienso? Le digo, en mi hermano o alguien de mi familia que en un momento puede necesitar un plato de comida, o alguien que yo ame que necesite un plato de comida, y no me va a gustar que alguien se lo niegue. No me va a gustar que si un día yo también ando en una necesidad, me niegue algo. Entonces, usted y yo tenemos que ser movidos a esa compasión que tuvo Jesús.
que vio la necesidad de los que estaban ahí con él, de los que lo habían seguido, de los que estaban escuchando eso, y él fue movido a esa compasión. Y mire Salmo 103:13, búsquelo por favor. Salmo 103:13, y dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. No dude que usted muchas veces va a necesitar, pero Dios jamás se va a olvidar de usted. Dios siempre va a poner a esas personas que nos van a ayudar, que van a clamar un milagro. Y veamos en el versículo, siempre en el versículo 2 estamos. Tengo compasión de la gente, dice, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Pero hay algo muy importante que muchas veces nosotros, cuando nos vemos en una necesidad o estamos pasando dificultades, nos alejamos del Señor. Y es lo peor que usted y yo podemos hacer, porque venimos y decimos: ¿y de qué me sirve ir a la iglesia si Dios no me responde? ¿De qué me sirve estar en esta necesidad si Él no me ayuda? Ellos tenían 3 días de estar junto a Jesús y no habían comido nada, pero nadie se había movido y ellos seguían allí esperando, porque sabían que algo sobrenatural iba a pasar. Sabían que Jesús no los iba a desamparar. Y tú en esa noche tienes que tener claro que no te tienes que mover, que no te tienes que rendir, que no tienes que apartarte, y no pierdas la confianza, no pierdas esa fe, que Dios se va a ocupar de tu necesidad. Pero no se la andes comentando a todo el mundo, porque eso es lo que nosotros tenemos, la mala costumbre. Ay, hermano, aquí donde me ves ni un 5 tengo. Ay, hermano, aquí donde me ves desde ayer no como. Ay, hermano, aquí donde me ves ni sé cómo voy a hacer en este mes. Miren, nosotros en esa ocasión, ni habíamos almorzado, andábamos con gasto de estómago y no sabíamos si íbamos a comer o no íbamos a acostar sin comer. Pero el Señor se fijó que nosotros, a pesar que no dábamos ni un 5, no fuimos allá, aunque sea polvo íbamos a comer, porque el polvo era abunda. Pero Él movió compasión a alguien, y hasta para traer trajimos. Ahí veníamos con el poco de pan y veníamos con el poco de polvo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué tal si decimos con Él: no, mira, o si ni un 5 tenemos, ¿y qué vamos a ir a hacer? Ahí no hubiéramos quedado en la casa y sin comer, sin nada. Pero nos movimos y dijimos: no, aquí vamos. Independientemente de cómo sea la situación, aquí vamos. No se aleje del Señor. Así esté pasando lo maduro de una necesidad, acérquese más a Dios. Miren Jeremías, busque por favor. Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. Y dice la palabra: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí el Señor se lo está dejando claro: me buscaréis, dice. Como dice un dicho por ahí: el que busca, encuentra. Y no dude que si usted viene a buscar de nuestro Señor Jesucristo, usted lo va a encontrar. Va a encontrar esa provisión que usted necesita. Vámonos ahí al versículo 3, siempre en Marcos 8, perdón. Y si los enviare, dice, en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Dios no es indiferente al esfuerzo que haces tú para buscarlo. Puede ser que vengas corriendo del trabajo, ya vienes a media prédica, o ya va a empezar, o solo 5 minutos quizás lograste, pero Él ve la fidelidad en tu corazón, que tú vas. Tengo que ir a buscarle al Señor, tengo que ir, no importa la hora que llegue, pero yo me voy a sentar, yo voy a llegar. Y un día en una iglesia en Santa Ana, que estábamos predicando, le dice el pastor a una hermana: mira, hermana, ayer no la vi, le dice,
Ay, pastor, le dice, es que me da pena venir cuando ya ha iniciado el culto. No, hermana, le dijo el pastor, no importa, aunque sea 5 minutos, venga, le dijo. Pero créame que esos 5 minutos es la bendición que él tenía para usted. Y así es, hermano. Dios ve su esfuerzo, que viene con un gran dolor en sus rodillas, quizás, y ya no aguanta caminar todas esas cuadras, pero eso no lo va a pasar Dios desapercibido. Que quizás tú has venido con una gran congoja que no te deja, Dios te va a ayudar. Que vienes pensando en ese bus, mira, Señor, quitar este trabazón, yo quiero llegar a escucharte. Dios va a estar pendiente de ti. Y muchas veces por las circunstancias, quizás que tienes algún, por tu trabajo, pero hay medios en los cuales tú puedes escuchar la palabra del Señor a través de la radio, a través de tu teléfono, que muchas veces solo lo ocupamos para ver el Facebook, para ver TikTok. Ocupémoslo también para ver la palabra, pero no que te vas a quedar en tu casa y vas a dejar de venir acá, sino que cuando de veras tú no puedes, pero cuando tú lo buscas, Él va a ayudarte y te va a sacar de eso. Él no va a pasar desapercibido lo que es ese esfuerzo que tú haces, porque Él reconoce muchas veces que has salido de tu casa sin comer, quizás sin dinero como andábamos nosotros, pero te fuiste a evangelizar, pero te fuiste a cumplir esa labor y Dios te la va a recompensar. Así que no dudes que Dios va a obrar. En el versículo 4 ahí mismo dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Los discípulos habían olvidado el poder del Señor. Ellos vieron lo que estaba a su alrededor, un desierto, unos cuantos pancitos que habían por ahí, unos pececillos. Ellos vieron eso y después vieron la multitud. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar tanto alimento para esta gente? Así como usted quizás ahorita se está preguntando, ¿y de dónde voy a sacar para pagar el recibo? ¿Y de dónde voy a sacar para pagar el tratamiento de esta mi enfermedad? ¿De dónde voy a sacar para comprar esas pastillas que me han dejado? ¿De dónde voy a sacar? ¿De dónde voy a hacer esto? ¿De dónde voy a hacer lo otro? Tú solo estás viendo cómo vieron los discípulos que veían el desierto, que veían la multitud, pero no veían que tenían a Jesús a la par. Tú estás viendo tu problema, pero no estás viendo el poder de nuestro Señor Jesucristo. No estás viendo que Él te puede sacar de la peor necesidad, de la peor enfermedad que tú tengas. Él se va a glorificar. Pero no desvíes tu mirada. No veas tu alrededor. Enfócate en el centro perfecto que es Cristo. Nunca desvíes la mirada, porque Él te va a sacar de eso. Mire ahí Salmo, busque por favor en Salmos 59 y vamos a leer versículos 16 al 17. Salmo 59, versículos 16 al 17. Y dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Vea lo grande que es el Señor. No vea a su alrededor. Y ya para ir finalizando, porque casi de tiempo, mira el versículo 5 y 6 dice, y él le respondió, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron los pedazos que habían sobrado, 7 canastas. Algo muy importante es que Jesús no preguntó a sus discípulos cuántos faltaban por alimentar o cuántos había. Él preguntó, ¿cuántos panes hay?
no preguntó cuánta gente hay. Y en esta noche el Señor te hace una pregunta. No te pregunta cuántos panes son los que hay. Solo te pregunta cómo está tu fe. Para que Dios obre en esa necesidad que nosotros tenemos, Él nos pide solo una cosa: que tengamos fe. Y la misma palabra dice que la fe tiene que ser del tamaño de una semilla de mostaza. Usted conoce el chan, el fresco que hace, es similar. Y la semilla del chan es, pero bien pequeñita. ¿Se fija usted en la medida de fe que el Señor nos pide? Es poca. Pero que sea una fe genuina. Mire ahí, por favor, busque Mateo 17:20. Mateo 17:20. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Dejemos esta noche de preocuparnos por lo que nos falta, por lo que no tenemos, por algo que es imposible para nosotros, y pongamos todo eso en manos del Señor, porque Él va a obrar en nuestra vida. Jesús le dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, ahí nos da lo que es la clave. Si tiene fe, es lo único que Dios necesita para hacer grandes maravillas en tu vida y en la mía. Pero eso es lo que muchas veces nos falta, porque como los discípulos, ellos vieron el desierto, ellos vieron la multitud, ellos vieron que era algo poco, 7 panes para 4,000 gente. ¿Cómo vamos a hacer? Y es lo que en nuestra carnalidad nosotros vemos. ¿Y cómo voy a hacer para pagar este recibo que me ha venido tan alto? ¿Cómo voy a hacer para comprar la medicina que mi hijo está enfermo? ¿Cómo voy a hacer con esta enfermedad? No te preguntes cómo. Solo déjaselo a Dios. Pero tú confía, tú ten fe, esa fe como el grano de mostaza, que es lo que Dios en esta noche está pidiendo de nosotros. Y vamos a ver grandes maravillas en nuestra vida, pero solo si nosotros confiamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Dios de lo imposible. Regálale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ver. Padre amado, le damos